En este video vamos a ver límite con la regla de L'Hopital y vamos a realizar ese ejercicio. El límite de x al cubo por logaritmo natural de x cuando x tiende a 0 por la derecha. Primero, necesitamos verificar que este límite sea indeterminado. Para eso vamos a aplicar propiedades de los límites. Y aplicamos esta propiedad que dice: el límite de una multiplicación de dos funciones f por g cuando x tiende a es igual a la multiplicación de los límites. El límite de f de x cuando x tiende a por el límite de g de x cuando x tiende a a. Entonces, al aplicar esta propiedad en nuestro ejercicio, podemos llamar a f de x x al cubo y a g de x logaritmo natural de x. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x al cubo, que multiplica al límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x. Y realizamos los dos límites. El límite de x al cubo cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a 0 por el límite del logaritmo natural de x cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a menos infinito. Bien, y eso que tenemos aquí es una indeterminación de la forma 0 por menos infinito. Como tenemos este tipo de indeterminación, podemos aplicar la regla de L'Hopital. Seguimos y volvemos a escribir el límite. Ahora, vamos a aplicar lo siguiente, que dice: para las indeterminaciones de la forma 0 por menos infinito o 0 por infinito, tenemos lo siguiente. La multiplicación de dos funciones, f de x por g de x, la podemos reescribir de dos maneras. La primera forma, f de x sobre 1 sobre g de x, o la segunda, g de x sobre 1 sobre f de x. Pues esto es correcto, pues aplicar la ley de la herradura en ambas formas, obtenemos la multiplicación f de x por g de x. Y al aplicar esto en nuestro ejercicio, tenemos que f de x es x al cubo, g de x es logaritmo natural de x. Y nosotros vamos a reescribirlo de la segunda forma, es decir, g de x sobre 1 sobre f de x. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces en el numerador tenemos logaritmo natural de x sobre 1 sobre x al cubo. Seguimos y escribimos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y ya que expresamos esta multiplicación en forma de cociente, podemos aplicar la regla de L'Hopital. Entonces tenemos en el numerador la derivada del logaritmo natural de x sobre la derivada de 1 sobre x al cubo igual. Y volvemos a escribir el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y calculamos las derivadas en el numerador. La derivada respecto a x del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Sobre, en el denominador. Volvemos a escribir esta derivada para calcularla. La derivada de 1 sobre x al cubo. Primero, vamos a reescribir esta derivada. Y tenemos la derivada. Para esto, vamos a aplicar leyes de los exponentes. X al cubo lo vamos a subir al numerador. Para eso, el exponente cambia de signo. Entonces vamos a tener x a la menos 3. Y derivamos esto. Aplicando la propiedad de derivadas, tenemos que esto es igual a menos 3 por x a la menos 4. Seguimos. Ahora volvemos a aplicar la misma ley de los exponentes, pero vamos a bajar x a la menos 4 al denominador, ya que en esta parte el exponente es negativo y queremos que el exponente sea positivo. Entonces tenemos menos 3 sobre x a la 4. Recordemos que cuando baja, el exponente cambia de signo. Como es negativo, ahora es positivo. Entonces, la derivada de 1 sobre x al cubo es igual a menos 3 sobre x a la cuarta. Y lo escribimos en el denominador. Tenemos menos 3 sobre x a la 4. Continuamos y escribimos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Ahora, como tenemos una función que es un cociente de fracciones, vamos a aplicar la ley de la herradura. Primeramente, aplicamos leyes de los signos. El signo de la fracción del numerador, como no se ve, es positivo. El signo del denominador es negativo, más con menos es menos.
Y con la ley de la herradura, en el numerador tenemos la multiplicación de los extremos. 1 por x a la cuarta es x a la cuarta. En el denominador tenemos la multiplicación de los medios. X por 3 es igual a 3x. Continuamos. Y volvemos a escribir el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y simplificamos la función. Queda negativa. Y se cancela una x del numerador con una x del denominador. Entonces tenemos en el numerador x al cubo sobre 3. Continuamos. Ahora en la función vamos a aplicar el límite. Y tenemos menos en el numerador, cuando x tiende a 0 por la derecha, de x al cubo es igual a 0. Sobre, y en el denominador, como nada más está la constante, la volvemos a escribir. Igual. Y realizamos esta operación. Menos 0 entre 3 es igual a menos 0, que es igual a 0. Entonces, para concluir, el límite de esta función es igual a 0, y lo realizamos por la regla de L'Hopital. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.